Bueno, nos quedamos en esta parte, hermanas. Suprimir la apropiación del lenguaje que Pablo hace, refiriéndose a Jesucristo con el lenguaje del Cordero Pascual, ¿verdad? Hace unos minutos, en una de las diapositivas, comentaba, ¿verdad?, el tema de las primeras confesiones de fe, de que el hecho de que Jesucristo resucitó, en la comprensión de la iglesia, esto significó que la muerte de Jesús tenía una dimensión distinta. La muerte de Jesús no solamente era una muerte común y corriente, ¿no? Como la muerte nosotros la conocemos. La muerte de Jesús fue una muerte con significado, una muerte por. Y en la teología de Pablo encontramos esto, ¿verdad? Pero Cristo murió por. Y esto tiene que ver con las reflexiones que las confesiones de fe hicieron sobre el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo. La palabra Cristo murió por o muerto por tiene tres posibles sentidos, hermanos. El primero es el lugar de. Cuando decimos Cristo murió por, una posible traducción sería decir que Cristo murió en lugar de, ¿sí? Y esta posibilidad, ¿no?, de ver la muerte de Cristo como una muerte en lugar de, es la que condujo a construir una teología de la sustitución. Esta teología de la sustitución, hermanos, está profundamente arraigada dentro del cristianismo, aunque en los círculos teológicos es muy debatida, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto, no? Bueno, esta teología de la sustitución, en lugar de, Cristo murió en lugar de, lo que da a entender es que nuestros pecados habrían merecido para nosotros un castigo, ¿sí? Y que Cristo habría sufrido ese castigo en lugar de nosotros. Es decir, decir Cristo murió por nosotros sería equivalente a decir Cristo murió en lugar de nosotros. Por ejemplo, tenemos aquel hermoso poema de Isaías 53 cuando dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él molido fue por nuestras rebeliones, ¿no? Ese sería un pasaje que la tradición cristiana atribuiría a Jesucristo, y explicando, ¿verdad?, que él sufrió un castigo que originalmente nos correspondía a nosotros. Y también nos hace recordar, hermanos, esta teología de la sustitución a la figura del macho cabrío en el sistema de sacrificios, del macho cabrío expiatorio, ¿verdad? Aunque, dicho sea de paso, en la teología de Pablo, en ningún pasaje, ¿verdad?, se identifica este macho cabrío con Cristo Jesús. Aunque esta teología de la sustitución es muy aceptada, hermanos, dentro de los círculos cristianos, ¿verdad? En algunos ambientes o en muchos ambientes académicos no lo es tanto, porque se argumenta, ¿verdad?, que con esta teología se ofrece un rostro de Dios poco abierto al perdón, como si Dios necesitara cierto pago, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y por qué fue necesario que muriese Cristo? ¿No podía Dios simplemente perdonar?
pero esto es una postura, ¿no? La teoría de la sustitución, hermanos. De hecho, en muchos de nuestros cantos, en muchos de nuestros himnos, nosotros tenemos esta teología, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de que Cristo murió por nuestros pecados, hay un canto que dice, fue por mí, ¿verdad? Murió por mí, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy identificados con este sentido, ¿no? De Cristo murió en lugar de nosotros. Pero también está la segunda opción, hermanos, que es el sentido causal, ¿sí? Y que literalmente se dice en una de las confesiones de fe en el Nuevo Testamento, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Es decir, Él fue una víctima que consintió ser sacrificado, pero son nuestras faltas una de las causas de la presencia del mal en el mundo. Recordemos cuando los israelitas de la antigüedad celebraban sacrificios, lo hacían, ¿verdad? Con la convicción de que ellos habían cometido un pecado, pero que tenían un Dios dispuesto a perdonar. Y ellos se abrían a este perdón, hermanos, ofreciéndole al Señor lo mejor de sus rebaños, lo mejor de sus cosechas. Es decir, se entendían como pecadores, pero entendían a Dios como un Dios dispuesto a perdonar, ¿no? La tercera posibilidad, hermanos, es que nosotros somos los beneficiarios de esta muerte. Es decir, bueno, en la segunda posibilidad, decir que Cristo murió por nosotros sería equivalente a decir Cristo murió por culpa de nosotros, ¿sí? Por culpa de nosotros. De hecho, Pedro, hermanos, en aquel discurso de Hechos capítulo 2, increpa a los israelitas y los acusa, ¿verdad? Dice, ustedes lo crucificaron, Cristo murió por nosotros. Bueno, y en la 3, hermanos, se refiere a que nosotros somos los beneficiarios de esta muerte. Decir que Cristo murió por nosotros sería equivalente a decir Cristo murió para bendecirnos o para enriquecernos a nosotros, ¿sí? Es decir, que nosotros somos los beneficiarios de esta muerte. La muerte de Jesús fue el don total, la entrega total que hizo de sí mismo. Fue sangrienta, ¿verdad? Fue dura, pero todo lo hizo el Señor para beneficiarnos. Fue una muerte por. Cuando dice la Biblia que Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Su vida fue una vida por nosotros. Y su muerte también lo fue, hermanos. Una vida entera dirigida, orientada hacia los otros. ¿Sí? Así que bueno, cuando la Biblia dice, sobre todo en la teología paulina, que Cristo murió por nosotros, podemos tener en mente estas tres posibilidades. Cristo murió en lugar de nosotros, Cristo murió por culpa de nosotros y Cristo murió para bendecirnos a nosotros. No sé si queda claro este punto, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? Quedó claro. Yo escucho como eco de su transmisión. No sé si soy solamente yo, pero se escucha como mal. Perdón, hermana, tiene razón. ¿Ya me escucha mejor? Sí, se escucha así con eco. Bueno, no estaba bien colocado el micrófono. Gracias, Ahí hermana, escucha bien, hermano. comentar. Muchas gracias por decir, hermana Liti. Bueno, ahora vamos a lo que corresponde a el sacrificio en la vida del cristiano, ¿sí?
Definitivamente, hermanos, no se puede hablar con precisión del sacrificio en el Nuevo Testamento si nosotros no tomamos en cuenta las connotaciones de este término en el judaísmo del siglo I, ¿sí? Y de manera muy particular en la corriente farisea, aquella de la cual Pablo tomó la esencia de su pensamiento, ¿sí? Recuerden que Pablo mismo se definía a sí mismo como fariseo en su relación con la ley. Bueno, y aunque los evangelios, hermanos, nos presentan una idea de los fariseos bastante agresiva en contra de Jesús, otra realidad también es que siguiendo a los profetas, los fariseos también denunciaban el formalismo de los sacrificios cruentos. Ellos enfatizaban que era en la observancia de la ley donde podían contemplar la forma superior del culto. Es decir, la forma superior para dar culto a Dios no era ir y ofrecer sacrificios, sino era obedecer la ley, ¿sí? Esa era la idea farisea. Y Pablo retoma también esta idea, hermanos, no tanto para aplicarla a lo que Jesús vivió durante su vida pública, sino para mostrar cómo la vida moral del cristiano es una vida completamente sacrificial, ¿sí? Es así y solo así como el discípulo de Cristo da culto a Dios. Y bueno, tenemos un primer versículo que es Romanos capítulo 12, del verso 1 al verso 2. Yo creo que este es un verso muy conocido, ¿sí? Pero dice lo siguiente: os pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio. Aquí Pablo está utilizando la palabra griega tisía para referirse a sacrificio. Recuerden que tisía se refiere precisamente a una víctima, a un animal inmolado. Pero él añade, después de decir que os ofrezcáis como sacrificio, él añade, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este ha de ser vuestro culto racional, logique latreia. ¿Se acuerdan, hermanos, en una de las primeras clases, cuando hablábamos del término de liturgia, ¿sí? Y que de ahí venía el tema de latría y todo esto, ¿no? Y que tenía que ver con rendir culto a Dios. Bueno, aquí Pablo está diciendo que todos nosotros tenemos la obligación de rendirle a Dios un culto. Y ese culto tiene que ver con el sacrificio que ofrecemos, pero dice que el sacrificio somos nosotros. Continúa el texto diciendo, no os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Bueno, pues aquí Pablo está hablando de sacrificio y está diciendo que nosotros los creyentes tenemos que ofrecer un sacrificio y está diciendo que nosotros, incluso que nosotros somos el sacrificio. Pero es muy claro también, mis hermanos, que al escribir esto, Pablo no exhorta a sus lectores a dejarse matar, sino todo lo contrario. Pablo está exhortando a sus lectores a vivir, sencillamente, hermanos, pero a vivir según convicciones coherentes con su fe en Cristo. Ahora, toda la vida cristiana es un sacrificio no cruento, en la cual el fiel se sitúa en el movimiento del Hijo para ofrecerse al Padre. Así que, cuando hablamos aquí de sacrificio, hermanos, nosotros tenemos o debemos tener cuidado de no tergiversar este término en el sentido restringido de privación.
Ya nuestra hermana Bere, bueno, en una pregunta al inicio, ¿verdad? Mencionaba algo que tiene que ver con esto, hermanos. El término sacrificio se espiritualizó, obviamente, pero adquirió un sentido muy mezquino en algunas espiritualidades. Y el sacrificio, hermanos, es mucho más noble. Pablo incluso habla de lo bueno, de lo perfecto, de la voluntad de Dios, de una vida de descubrimiento. Dice que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Otra cita interesante es Romanos 15, verso 16. Y dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Esta cita ya la habíamos leído, pero Pablo aquí está hablando de su apostolado entre los paganos. Y él dice que de sí mismo que él es un ministro de Cristo, un leitorgos de Jesús. El servicio a la fe para Pablo era calificado de liturgia. Y algunos términos de la misma raíz son utilizados en otros pasajes para hablar del apoyo financiero que los miembros de las iglesias paulinas aseguran a la iglesia de Jerusalén. Bueno, no sé si sea solo mi impresión, pero tradicionalmente en la iglesia, cuando nosotros hablamos de liturgia, nos referimos a una parte, a un área de lo que hacemos como cristianos. ¿Sí? Por un lado está la liturgia, por otro lado está la evangelización, por otro lado está la administración eclesial y vamos como seccionando, ¿verdad? Y bueno, incluso no sé, mis hermanos, cuál era la expectativa inicial de ustedes cuando estábamos por iniciar el curso de liturgia cristiana. Quizá algunos pensaban que íbamos a hablar de dirección de cultos o que íbamos a hablar del manual de liturgia de la iglesia, de cómo se tenían que hacer las oraciones, las presentaciones de niños, las bendiciones, todo eso. Bueno, todo eso es liturgia, pero ¿qué pasa, hermanos? Que hay una idea como reducida de lo que es liturgia. Y fíjense cómo Pablo, por lo menos en su teología, Pablo nos está diciendo que la liturgia del cristiano es toda la vida. O sea, tú vas a ofrecer tu sacrificio a Dios. ¿Cada cuánto? ¿Cada sábado? ¿Cada cena del Señor? ¿Cada fin de trimestre? ¿Cada super sábado? Como le llames en tu país. ¿O lo vamos a hacer todos los días? ¿Cada cuánto presentaremos nuestro ser y nuestra vida en sacrificio a Dios? Pablo mismo habla de su ministerio entre los gentiles, de su apostolado, en términos de una liturgia a Dios. Él es un oficiante, ¿verdad? Litúrgico, y él está ofreciendo una ofrenda que son los gentiles, y ese es su servicio a Dios, esa es su liturgia. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que hablar de liturgia es hablar de la práctica y la vida misma del cristiano, ¿sí? Que tiene una parte cúltica, ¿verdad? Una parte formal, es cierto, pero esa solamente es una de las formas en las que se manifiesta la liturgia, ¿no? Incluso, ¿verdad? Pablo habla de un nuevo santuario. Fíjense, el régimen de los ritos sacrificiales judíos es transformado en Cristo enteramente. En Cristo los sacrificios sangrientos ya no tienen sentido. En esencia, dice mi hermana Bere, sí, hermana Bere, así es.
encerramos la liturgia solamente al espacio del templo, al tiempo que dura el culto, ¿verdad? Lo minimizamos de tal forma que lo apartamos del resto de nuestra vida. Si esa es nuestra idea, tenemos mucho la idea de lo secular y lo religioso, ¿no? Y bueno, para Pablo su vida entera era una liturgia, ¿no? Lo era ir a la sinagoga, como lo era ir a Jerusalén a dejar una ofrenda, como lo era hablar de ser azotado o estar encarcelado, como lo era sufrir humillaciones. Dice, yo me voy a ofrecer en libación. Incluso de su propia muerte, él habla de una liturgia cuando dice, yo estoy por ser sacrificado, ¿sí? Todo lo ve en términos de una liturgia, la vida como una liturgia. Pero el culto, hermanos, ya no se celebra en edificios sagrados previstos para tal fin, ¿sí? Saben, por ejemplo, que yo recuerdo un templo donde estaba aquel pasaje del Antiguo Testamento que dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Y obviamente es un texto de la Biblia, pero la impresión que ese texto daba, ¿verdad? Al frente, en la parte principal del templo, era esa idea de que ese era un lugar sagrado. Y bueno, nosotros utilizamos templos, utilizamos lugares para reunirnos, para adorar a Dios, y son lugares muy especiales, ¿verdad? Pero darles un simbolismo como sagrado, me parece que tendríamos que reflexionarnos sobre las connotaciones que eso tiene. Fíjense, los fariseos articulaban el culto inmaterial de la vida moral y los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Pero el apóstol Pablo considera que esos sacrificios en Jerusalén ya no tienen que ser ofrecidos. Y por otra, que la vida moral de fidelidad a Cristo ya no parte de una obediencia a la Torá como punto principal, sino de una relación con el resucitado, ¿no? Hoy nosotros entendemos que nuestra relación con la ley es una relación que tiene que ver con la gracia. Obedecemos la ley por amor a Dios, como respuesta del amor de Dios. Ya no es en Jerusalén, hermanos, donde se halla el santuario en el que se honra a Dios. Ahora el santuario está en todas partes. El santuario está en la comunidad de los creyentes. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios en el que se honra a Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Eso le escribió Pablo a los Corintios. Pero también está en el cuerpo de cualquier fiel creyente, lo que exige que se le trate con respeto. Primera a los Corintios 6, 15 y 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Bueno, ya en esta teología de Pablo, hermanos, lo sagrado ha perdido toda dimensión ritual y geográfica, porque ahora está en la cotidianidad de la vida ordinaria, cuando esta vida se deja animar por el Espíritu de Dios y orientar por el Evangelio y por la exigencia de ser un testigo de Cristo Jesús. Uno de los más grandes teólogos que ha dado el cristianismo, hermanos, es San Agustín de Hipona. Y me pareció bastante interesante lo que él escribe, hermanos. Él habla sobre el verdadero sacrificio y dice, ¿quién sería lo bastante loco como para creer que Dios tiene necesidad de los sacrificios que se le ofrecen? El culto que se tributa a Dios aprovecha al hombre, no a Dios.
No le aprovecha a la fuente si se bebe de ella, ni a la luz si se la ve. Solo hay una manera de entender los sacrificios que ofrecían nuestros padres judíos. Eran el signo de lo que se cumple en nosotros, es decir, nuestra adhesión a Dios. El sacrificio visible es el sacramento o signo sagrado del sacrificio invisible. El verdadero sacrificio es todo aquello que hacemos para estar unidos a Dios, para estar en comunión con Él. El hombre mismo consagrado por el nombre de Dios y viviendo para Dios es un sacrificio. Nuestro cuerpo, cuando lo dominamos para Dios mediante la templanza, cuando no nos ofrecemos al mal, es un sacrificio. A esto es a lo que nos invita el apóstol Pablo. Os exhorto, hermanos, en nombre de la misericordia de Dios, a ofreceros vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto espiritual. De aquí se deduce que todo el pueblo rescatado, es decir, la comunión y la comunidad, los santos, es el sacrificio universal ofrecido a Dios por nuestro sumo sacerdote, el cual en su pasión se ofreció a sí mismo por nosotros para que nos convirtiéramos en su cuerpo. Es su condición humana la que ofreció. Es según esta condición humana como es mediador, en ella como es sacerdote, en ella como es sacrificio. Por tanto, este es el sacrificio de los cristianos, todos formando un solo cuerpo en Cristo. Este es el misterio que la Iglesia celebra tan a menudo en el sacramento del altar, donde se manifiesta que en lo que ella ofrece es ella la que es ofrecida. San Agustín vivió del 354 al 430 de nuestra era, y bueno, son fragmentos de su obra La ciudad de Dios, ¿no? Bueno, ya cuando leemos a este teólogo, hermanos, pues obviamente ya nos damos cuenta, ¿no? Cómo su pensamiento, ¿verdad? Es un pensamiento que también va modelando y va moldeando lo que será el pensamiento dentro del cristianismo, ¿sí? Y bueno, me pareció también interesante compartir con ustedes esta reflexión de Agustín de Hipona, ¿verdad? Ya, bueno, vamos a pasar ahora de la teología paulina al tema del sacrificio en los evangelios sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y solo resta decir, hermanos, que los sacrificios ocupan un lugar relativamente pequeño en los sinópticos. Vamos a ver algunas alusiones a los ritos sacrificiales del judaísmo. Vamos a ver, por ejemplo, la relativización que Jesús les aporta con relación a la ley suprema del amor. Vamos a ver también cómo la cena se presenta como la transformación radical de los antiguos sacrificios de comunión y de alianza, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar con el tema de los sacrificios en el templo. Pues lo primero que vemos, hermanos, son los relatos de la infancia, así se les conoce. Y Lucas, por ejemplo, concede gran relieve al sacrificio de incienso ofrecido por Zacarías en Lucas capítulo 1. Recordemos que Zacarías, cuando está ofreciendo este sacrificio, recibe una visión que le anuncia el nacimiento de un hijo, a quien conoceremos después como Juan el Bautista. En aquel entonces, la ofrenda del incienso era un símbolo de la oración que sube hacia Dios. Y en el primer siglo de nuestra era había adquirido mucha importancia. El pueblo estaba concentrado en el atrio del templo y se unía al sacerdote mediante la oración, ¿sí? Pero Lucas capítulo 2, hermanos, también desarrolla otra escena, la presentación de Jesús en el templo, ¿sí? Lucas insiste en la fidelidad de José y de María y en su apego a la religión de Israel. Pero también
indica su pobreza, hermanos. Porque cuando los padres de Jesús van al templo para presentar a Jesús, al niño Jesús, lo que pudieron presentar como ofrenda fue una pareja de tórtolas, que era el sacrificio de los pobres, según Levítico capítulo 12. En estas circunstancias, por ejemplo, nos narra el relato de Lucas 2, que un hombre llamado Simeón, guiado por el Espíritu Santo, revela, ¿verdad?, el propósito de Jesús, del niño Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos que la profecía renace en el templo era el lugar de la presencia divina, pero con la presencia de Jesús nuevamente vuelve a haber profecía, ¿sí? Lucas en el capítulo 13 nos transmite otro recuerdo del sacrificio cruento, trágico, porque algunos galileos, cuando iban en peregrinación a Jerusalén, son asesinados en el lugar santo. Este relato está en Lucas capítulo 13, ¿sí? ¿Cuál era la actitud de Jesús ante los sacrificios? Pues primero, hermanos, Jesús no parece cuestionar directamente el sistema sacrificial existente, ¿no? De entrada, por ejemplo, vemos en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, que Jesús dice lo siguiente: así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda, ¿sí? Bueno, pues evidentemente aquí Jesús no está condenando el acto cultual. O sea, incluso le dice, reconcíliate y después regrésate y presenta tu ofrenda. Si bien es cierto, no condena el acto cultual, sí podemos decir que en Mateo 5, versos 23 y 24, el culto aparece en segundo lugar en relación con la reconciliación, ¿sí? Eso sí es claro. Lo más importante para Jesús aquí no es la ofrenda, no es el culto, sino es la reconciliación con el prójimo. El sacrificio no podría ser agradable a Dios si el que ofrece su sacrificio no tiene voluntad de estar en paz con sus semejantes. Definitivamente. Marcos capítulo 1, verso 44, nos habla de la curación de un leproso, hermanos. Cuando Jesús hubo curado a este leproso, el Señor le da una indicación, le dice, vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste a ellos. Aquí vemos otro pasaje, ¿verdad?, en donde Jesús no ataca, ¿verdad?, al sistema de sacrificios. Sin duda, para el leproso, hacerlo se trata de ser reintegrado en la comunidad. Así que, bueno, Jesús no cuestiona el rito previsto, pero sí vemos que Jesús, hermanos, adjudica este rito a Moisés, no directamente a Dios. Dice, vese por tu purificación lo que mandó Moisés. Es decir, Jesús no se lo atribuye a Dios, sino a Moisés. Hay otro caso, hermanos, referido solo por Mateo, la colecta de dinero para el templo. Y bueno, para Pedro es evidente que Jesús va a cumplir con esta contribución que todos los fieles de Israel tenían que dar para los sacrificios del templo. Y Jesús le responde a Pedro, le dice que él es libre de no pagar, pero que para evitar el escándalo mandó a Pedro a pescar, y Pedro al pescar sacó una moneda de un pez.
y con esa moneda pagó el impuesto del templo. ¿Sí? Jesús lo pagó, dice yo, él es libre de no pagarlo, pero lo hace para evitar el escándalo. Estaba olvidando, ¿no? Que incluso el apóstol Pablo, hermanos, para evitar el escándalo, ¿verdad? En cierta ocasión, cuando él viaja a Jerusalén, él se presenta en el templo y ofrece un sacrificio también, ¿eh? Y bueno, es evidente que lo hace no tanto por una convicción, sino para evitar el escándalo, ¿no? ¿Y cuál es la prioridad, hermanos? La prioridad es la misericordia, ¿sí? La prioridad es la misericordia. Las palabras más iluminadoras sobre este asunto es cuando Mateo cita a Oseas capítulo 6, verso 6, y lo cita 2 veces, hermanos. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 13, dice lo siguiente: id pues y aprended lo que significa, en palabras de Jesús, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y luego el capítulo 12, verso 7 también dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. En ambos casos, estas palabras en boca de Jesús son alusión, hermanos, a lo escrito en Oseas capítulo 6, verso 6. Misericordia quiero y no sacrificios. La primera, la de Mateo 9, viene a propósito de la vocación de Mateo, cuando Jesús tuvo ese banquete, ¿verdad?, con los recaudadores de impuestos. Y entonces empiezan a cuestionar a Jesús, y Jesús les dice un proverbio: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y después dice: aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificios. Y recordemos que la misericordia es una palabra clave del Evangelio de Mateo. En las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Sí? La regla de oro, ¿verdad? También es importante. La misión de reunir a los pecadores para llamarlos a la conversión. La parábola de la oveja perdida, hermanos. Bueno, todos estos son signos, ¿verdad?, que nos hablan de manera importante sobre la misericordia de Dios, y que para Jesús lo más importante es la misericordia por encima del sistema de sacrificios. Oseas, hermanos, capítulo 6, verso 6, tiene este enfoque, ¿no? Amor y no sacrificios. Oseas pone en escena al pueblo, el cual en su desgracia decide volver al Señor y da muestras de una gran seguridad. En 2 días nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia, decía el pueblo de Israel, según Oseas capítulo 6, verso 2. ¿Se trata de una verdadera conversión? En su respuesta, Dios denuncia el carácter superficial, efímero, de la disposición de Efraín y de Judá, y concluye: porque quiero amor, Gesed, en griego eleos, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Cómo traducir Gesed? Un término clave de la teología de Oseas. Bueno, en primer lugar se trata del amor de Dios por Israel, un amor teñido de ternura. Y como contrapartida, Dios espera el Gesed de su pueblo. En primer lugar, la fidelidad, a saber, una actitud que impregna a todo el ser humano y se concreta en acciones, gestos
estos frente a los otros, hermanos. El conocimiento de Dios es también un término típico del profeta, que será seguido por Jeremías. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que se traduce concretamente en la sinceridad y en la fidelidad. Gesed eleos, hacia el prójimo. En Isaías encontramos una crítica del formalismo cultual que podría parecer definitiva. Dios dice en Isaías: estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Detesto la sangre de los novillos, corderos y de machos cabríos. Sin embargo, no se concluirá con una condena absoluta del culto. Para los profetas, la obediencia a Dios vale más que el sacrificio. El culto debe traducir la rectitud de la disposición hacia Dios y hacia el prójimo. Hay una historia muy bonita, hermanos, muy interesante. Las citas de Mateo, hermana Bere, pregunta usted si puedo mencionar las citas nuevamente. Sí, hermano, por favor. Sí, puede. Si no le distraigo, sino al final. Gracias. Sí, con mucho gusto. Las citas que se mencionan en Mateo son Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13, y capítulo 12, verso 7. En ambos casos, en palabras de Jesús, se está citando a Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Sí? Sí, gracias, hermano. Esa referencia sí la tenía. Gracias. Y no hay de qué, hermana. Y saben que, por ejemplo, este pasaje de Oseas 6, verso 6, no solamente es un paradigma para el cristianismo, sino que finalmente lo fue para el judaísmo, ¿verdad? Para el cristianismo fue muy claro, ¿verdad? Cómo la teología de Pablo reconfigura todos los elementos del sacrificio del Antiguo Testamento de una forma espiritual, ¿verdad? Pero cuando el judaísmo, hermanos, se encuentra ante la desgracia de no tener nuevamente un templo para ofrecer sacrificios a Dios, para adorar a Dios, cuenta la tradición judía que fue el rabino Yohanan ben Zakkai quien lideró, ¿verdad?, la reconfiguración del judaísmo. Y a él le preguntaban sus discípulos: maestro, ¿cómo vamos a adorar ahora a Dios? Ya no tenemos templo. Y Yohanan ben Zakkai, basándose en Oseas capítulo 6, verso 6, ¿verdad? Dice, bueno, dice la palabra: misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos, ¿no? Hoy la religión judía, hermanos, es una religión, ¿verdad?, de obras, ¿verdad? Ellos entienden la misericordia como las buenas obras, como las obras, y también una religión basada en el conocimiento, ¿no? Y tienen esa reconfiguración basada en Oseas capítulo 6, verso 6. Pero lo interesante de todo esto es que también nosotros nos basamos mucho en Oseas 6, 6, ¿no? Porque ya no ofrecemos sacrificios. Sabemos que a Dios lo que le agrada es la misericordia. Nuestro Señor Jesús lo dice. Y buscamos tener conocimiento de nuestro Dios, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, en esta clase, lo que hemos visto, ¿verdad? Yo espero no haberlos abrumado con tanta información, pero quisiera solamente recordarles algunos puntos que me parece que se mencioné con ustedes respecto al tema de la pureza y la impureza, ¿no? Que básicamente la pureza e impureza tenían que ver con algo ritual y que el tema, ¿verdad? Tiene que ver con dos factores: con la sexualidad y con la muerte. Estos eran los factores para
para determinar lo que era. En el Antiguo Testamento hay una espiritualización del sacrificio, ¿verdad? Sustituyendo elementos del sacrificio material por el fruto de labios, por la oración, por las alabanzas, por la invocación a Dios, ¿verdad? Las palabras de nuestros labios, la espiritualización del sacrificio, ¿sí? Luego ocupamos un tiempo importante de la clase para ver el tema del sacrificio desde el punto de vista de la teología del apóstol Pablo. Vimos cómo Pablo se refiere a su vida, a su ministerio, a la evangelización, a la iglesia, todo, ¿verdad? En términos del sacrificio. Pero también como Pablo menciona y argumenta que la muerte de Jesús es el sacrificio por excelencia. Vimos algunas de las confesiones de fe, vimos cómo Jesús es considerado ahora el Cordero de la Pascua, cómo al ocurrir la resurrección de Jesús, esta resurrección de Jesús da sentido también a su muerte. Ahora, el sentido de la muerte de Cristo es, Cristo murió por. Vimos algunas posibilidades de lo que eso significa. Cristo murió por nosotros, puede ser Cristo murió en lugar de nosotros, Cristo murió por culpa de nosotros, Cristo murió para bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Luego vimos también en la teología de Pablo esta parte, ¿no? del sacrificio en la vida del cristiano. El cristiano está ofreciendo culto a Dios en todo momento. Tenemos que vernos como una ofrenda a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque nosotros somos el que ofrece, pero nosotros somos también la ofrenda o el sacrificio, y nosotros somos el santuario, hermanos, ¿sí? El santuario donde habita la presencia de Dios ahora. Vimos, por ejemplo, el tema de los sacrificios en los evangelios, principalmente algunos relatos de la infancia de Jesús, de Juan el Bautista. Vimos la relación de Jesús con los sacrificios. Jesús no se opone abiertamente a los sacrificios, pero no son también lo principal para Jesús. Para Jesús lo principal es la misericordia, ¿sí? Y bueno, hermanos, pues vamos a dar lugar unos minutos para comentarios, para preguntas. Así que, bueno, a partir de este momento vamos a tener ese espacio para cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes tengan. Adelante, hermanos. Hermano, bueno, volviendo a la pregunta del principio, no sé, ¿habría no sé si un parámetro, un margen, como para decir, si yo soy el templo, si mi cuerpo es el que debe darse en sacrificio, ¿hasta dónde implica darse en ese sacrificio? ¿Habría alguna referencia lógica o razonable que uno dijera, esto sí se puede considerar como un sacrificio y no como, no sé si puede decir la palabra, si me disculpan si no es, pero si no se considera como una tortura o algo parecido, ¿no? El hacer algo que exceda por ahí, quizá, a nuestra condición humana, ¿no? A nuestras limitaciones, a nuestras flaquezas, a nuestra vulnerabilidad, a nuestra finitud. No sé si me doy a entender con la pregunta. Hermana Bere, yo pienso que sí tenemos ideas que pudieran estar un tanto distorsionadas respecto al tema del sacrificio. No sé, por ejemplo, hermanos, si ustedes en sus congregaciones han padecido durante la pandemia este fenómeno, ¿no? Pero
cuando iniciamos la pandemia y durante un buen tiempo de ella, que todavía estamos, por cierto, en pandemia, y que en muchos lugares se cerraron los templos, de repente hubo cuestionamientos muy fuertes por parte de sectores dentro de la iglesia, ¿no? Miembros de la iglesia, aún pastores dentro de la iglesia, ¿no? Que cuestionaban cómo era posible que accediéramos a cerrar los templos, que no era indigno, que realmente era una actitud cobarde, ¿no? El hecho de cerrar los templos por miedo a un contagio, por miedo a un, pues por miedo en última instancia a la muerte, ¿no? ¿Sí? Y yo recuerdo incluso algunos comentarios de, incluso algunos pastores, ¿no? Que decían, es que sería un honor morir por Cristo. Yo estaría dispuesto a morir por Jesús, refiriéndose al hecho de acudir al culto en pandemia, ¿no? Y bueno, todo eso lo que denota es que hace falta mucha orientación, ¿no? Eh, si tú quieres ser un sacrificio para Cristo, tienes que aprender a vivir para Cristo. Primero tenemos que aprender a vivir para Cristo, aprender a vivir la vida en Cristo. Y si el martirio, ¿verdad? Que hay un lugar en la vivencia cristiana para el martirio, ¿verdad? La Biblia eso nos lo enseña. Si el martirio llega a la vida de un creyente, llegará como consecuencia de haber vivido para Cristo, ¿no? No como consecuencia de una imprudencia, ni como consecuencia de un arrebato, ni como consecuencia de un entendimiento reducido de lo que es morir por Cristo, ¿no? O sea, sí creo que haya un lugar para el sacrificio extremo, que sería el martirio, ¿verdad? Pero cuando Dios pide eso de alguien es porque esa persona ha aprendido a vivir para Cristo, ¿sí? Por completo. Entonces, bueno, a lo mejor es un ejemplo nada más, pero pudiera haber muchos otros ejemplos, pero que todos recaen en un entendimiento reducido de lo que es mortificar el cuerpo, ¿no? Podríamos hablar del tema, por ejemplo, de que bueno, según la tradición evangélica que nosotros tengamos, muchas personas se sienten incómodas de reír dentro del templo, ¿no? Porque el templo no es un lugar para reír, el templo no es un lugar para hacer algo que te haga sentir bien, ¿no? El templo es un lugar de recogimiento. Incluso, por ejemplo, hay muchos hermanos que ponen a manera de ejemplo los templos católicos. Usted entra a un templo católico y son templos donde no hay ruido, ¿verdad? Donde no hay ruido. Realmente las personas que allí van son penitentes, ¿no? Literalmente. Dicen, miren, deberíamos aprender a ellos, ¿verdad? Que ellos allá no se oye ni una mosca, ¿no? Y acá, bueno, hacemos ruido y etcétera, ¿no? Ah, pues es que hay quien tiene esa idea de que en el templo no tiene que haber ruido. Y bueno, pues eso nos lleva a otros temas, ¿no? Y como en el templo no tiene que haber ruido, pues no tiene que haber instrumentos musicales, la alabanza no tiene que ser ruidosa, etcétera, ¿no? Pero todo parte de entender algunos conceptos como de una forma reducida, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Creo que el tema del sacrificio, obviamente, también es un tema presente en la vida del creyente, pero eh, opino que como iglesia y como cristianos deberíamos de profundizarlo, ¿no? Deberíamos de profundizarlo, y que no sea el tema del sacrificio un tema eh, que siga como mutilando, ¿no? Nuestra vivencia cristiana, ¿no? O sea, tú puedes ser feliz haciendo el bien y eso es un sacrificio agradable delante de Dios, ¿sí? Si tú haces el bien y tú sirves a Dios, y eres feliz y lo disfrutas, eso es un sacrificio agradable a los ojos de nuestro Dios, ¿no? No, bueno, es lo que podría decir, hermana Bere.
Sí, hermano, muchas gracias. Sí, justamente porque usted lo tocó re bien, creo que yo digo, cuando estas cosas pasan es porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Otra gente diría que estamos en sintonía con el universo, ¿no? Pero porque justamente iba a algo más allá de lo que platicaba de la experiencia con mi familia, en este caso con mi mamá y mi abuelita, que son personas mayores y que lo he visto en otros hermanos, sino justamente a esta parte de lo que usted comentó re bien, que creo que fue algo que nos pegó a muchos, y que en lo particular a mí fue bastante chocante, como dice usted, el ser criticados en el sentido de que supuestamente nosotros no entendíamos, ¿no? Que si estamos aquí y decimos ser cristianos, ¿dónde estaba nuestra fe, no? ¿Dónde estaba nuestro sacrificio, nuestra renuncia de creer y asustarnos de todo lo que estaba pasando y cerrar los templos, ¿no? Y no congregarnos y no celebrar la cena como se debía y justamente todo esto que se vino después, incluyendo lo de la cena, que por ahí para muchos fue algo muy chocante el decir, ¿cómo vamos a celebrar la cena en casa? O sea, ¿dónde está el santuario? Porque es ahí donde debe estar, porque es ahí donde vale lo que vamos a practicar, ¿no? Esta comunión con Cristo no tiene significado si no se hace en el templo. Y volver a esta parte de decir, bueno, nuestra casa debe ser un templo, nuestra vida es el templo de Dios, nuestro cuerpo. Lo que decía usted es bien cierto, yo se lo puse en un comentario muy breve. Solemos nosotros dualizar mucho en esta mirada occidental y se ha perdido ese sentido. Usted lo dijo re bien, ¿no? Nosotros podemos tener como que cosas muy marcadas de la liturgia, pero nuestra vida no refleja a Cristo, ¿no? O sea, podemos ser muy religiosos y muy metódicos en muchas cosas de lo que implica la realización de un culto, únicamente eso, pero nuestra vida está fuera de lo que es la comunión con Dios, con Cristo. Nuestra vida no refleja el amor de Jesús. Y digo, bueno, no sé, es complicado, ¿no? Por ahí a veces explicar o hacer entender esta parte que ahora estamos mirando, ¿no? Que va mucho más allá de solamente decir, tengo que dirigir un culto, minimizamos, lo dijo bien, minimizamos todo este concepto de lo que implica la liturgia y de lo que implica ahora el santuario, de lo que implica ahora el sacrificio que Cristo hizo para nosotros. Así que bueno, es un tema muy amplio. Gracias, hermano. Gracias a usted por su comentario, mi hermana Bere. Pues sigamos reflexionando, ¿no? Y de alguna manera influyendo también en nuestros hermanos para este tipo de reflexiones. ¿Alguien más, hermanos, quiere tomar la palabra? ¿Hacer algún comentario, alguna pregunta? Adelante, mi hermana Lucy. Yo creo que con estas lecciones, hermanos, podemos mirar la grandeza de nuestro Dios, que al dar a su Hijo por nosotros en sacrificio y ser ese holocausto agradable ante los ojos de nuestro Dios y poder redimirnos de nuestro pecado y podernos hacer nuevas criaturas y reconciliarnos con el Padre, yo creo que es lo mejor, porque ahora podemos levantar un altar o hacer sacrificio donde nosotros querramos, porque el velo se partió, ¿verdad? Del lugar santísimo, y ahora tenemos la libertad nosotros de poder entrar a ese lugar santo donde podemos adorar, alabar, hablar con el Padre y mirar que el sacrificio, ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios por nosotros, por amor, es lo mejor, y eso nos llena de gozo en nuestro corazón, y el saber que tenemos que ser recíprocos con Dios, con nuestra vida, vivir una vida santa, una vida apegada a los mandatos de Dios en obediencia, y que podamos nosotros siempre deleitarnos en el Señor. Yo me llevo todo eso en mi corazón, hermano. Gracias por la clase.
Muchas gracias a usted por su comentario, hermana. Lo recibo con mucho agradecimiento. Pues hermanos, estamos finalizando con la clase. Si hubiese algún comentario final, podemos hacerlo. Si no es así, pues me disculpo, hermanos, no es mi intención llenarlos de muchos datos, de mucha información estéril, sino más bien ir haciendo como un recorrido, ¿no? De cómo han ido evolucionando los conceptos, cómo han pasado de la forma a la esencia, también en la comprensión del Nuevo Testamento. Y bueno, la próxima clase, si el Señor permite, pues vamos a adentrarnos un poquito en el tema de la liturgia, ¿verdad? En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, cómo era la liturgia también en las iglesias del siglo I. Después vamos a hacer un recorrido a través de la historia de la iglesia. Y vamos a abordar también cuáles son las características de una liturgia contextual y cristocéntrica, ¿verdad? La idea, hermanos, ahorita les comenté anteriormente que ya estamos con esta clase en la mitad del curso, ¿verdad? Y bueno, quiero que vean esta mitad del curso que ya acabamos de cubrir como los cimientos de algo que se va a construir, ¿verdad? Pusimos los cimientos, ¿verdad? Y lo que viene a continuación, pues de alguna manera va a ser algo más asimilable, porque vamos a hablar de lo que nosotros conocemos, pero lo vamos a hacer ya con una base, con una perspectiva de lo que hemos estado viendo. Así que, bueno, pues si Dios lo permite, el próximo jueves nos estaremos saludando. Que Dios les bendiga, paz a ustedes y que tengan buenas noches.